Muy Bien, bien. animados para recorrer la ciudad de Porto. Bueno, me presento, mi nombre es Valeria, soy colombiana de una pequeña región del interior de Colombia, el eje cafetero. ¿Y cómo terminé el eje cafetero en Porto? Es una pregunta a la que no le tengo la respuesta muy clara. Podríamos decir que fueron los caminos de la vida o las cosas de los viajes. Hace 7 años salí como mochilera a recorrer el mundo, muy curiosa a ver qué había afuera. Y entre idas y venires terminé llegando a la ciudad de Porto, una ciudad de la cual me enamoré, me robó el corazón y no me pude ir más. Tengan mucho cuidado que eso suele pasar en esta ciudad. Hace 3 años y medio que vivo en esta hermosa ciudad y hoy estoy muy contenta de poder mostrar este rinconcito del mundo al cual hoy yo llamo hogar. Ya me presenté, ahora quiero conocerlos un poquito, de dónde vienen, si es la primera vez que visitan la ciudad de Porto. Bueno, ahora que nos conocemos un poquito, mi siguiente pregunta es si ya han hecho un free walking tour anteriormente. Para los que no, les refresco el concepto rápidamente. Es un concepto bastante novedoso en donde ustedes tienen la libertad de elegir cuánto vale este tour al final de la experiencia, de acuerdo a su experiencia. Recordando que todo el dinero no es para la guía, porque ese dinero vive la guía y sus 2 gatitos. Y de ahí también le pago una pequeña comisión a la empresa, porque gracias a la empresa los tengo a ustedes aquí el día de hoy. Gracias a ustedes yo tengo trabajo y gracias a mi trabajo van a conocer a Porto de una manera muy especial. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, al final del tour acepto todo lo que venga del corazón, besos, abrazos, lingotes de oro, herencia, tesoros, todo lo que quieran darme es bien recibido si viene el corazón. ¿Todo claro? Listo, para comenzar, mi objetivo al final de este tour es que ustedes se enamoren de la esencia y de la cultura portuguesa tal cual me pasó a mí. ¿Qué vamos a hacer en este tour? Van a conocer un poco de la historia, la cultura, la gastronomía, vamos a recorrer el centro histórico, vamos a ir a un mirador precioso, se van a llevar muchas recomendaciones, tanto gastronómicas como cosas para hacer, para que pongan en su itinerario. El trabajo de ustedes es pescar, agarrar lo que les llame la atención y utilizarlo a su provecho y a su favor. Y ya para comenzar, quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Sabían ustedes que en esta ciudad fue donde nació esta nación y que por estas calles pasaron muchos de los acontecimientos más importantes de este país? ¿Alguien sabía eso? ¿No? Para dar respuesta a esta interrogante y para entrar un poquito en calor, vamos a hacer un pequeño resumen histórico del cual yo preparé con mucho cariño para ustedes, donde comprimí 2500 años de la manera más amigable. ¿Y dónde comienza esto? En la colina más alta, donde los celtas en el siglo VI a.C. fundan un pequeño poblado al cual llaman Cali. Un par de siglos después llegan los romanos y ven a los celtas, los conquistan y dicen, aquí estaría buenísimo poner un puerto. Lo fundan y puerto en el idioma de los romanos, que era el latín, es Portus. Más adelante estos 2 nombres se fusionan. Portus Cale, Portus Gale, hasta llegar a Portugal. Así que miren lo importante que es esta ciudad, que podemos decir que aquí fue donde todo comenzó. ¿Venimos bien? Nos vamos al declive del Imperio Romano en el siglo V y nos vamos a encontrar con la llegada de los bárbaros, vándalos, suevos y visigodos. Estos no eran muy organizados y tenían un problema muy grande, que todos querían ser rey. Y esta desorganización y estos problemas internos rápidamente lo aprovechan los musulmanes en el siglo VIII para conquistarlos y expandirse por casi toda la península. Hasta que en el siglo IX llega Alfonso I de Asturias y dice, a los musulmanes hay que sacarlos de ahí. Y va a mandar a su mejor general con su ejército llamado Vilmara Pérez, y también era conocido como el Rambo de la época. Viene, pelea con los musulmanes y los consigue expulsar hasta el otro lado del río. Y ahí se va a empezar a delimitar lo que es el condado portucalense. Y unos siglos después, siglo XII, nos vamos a encontrar con un drama familiar al estilo novela mexicana o sección drama de Netflix. Porque por un lado teníamos a Teresa de León, quien era quien gobernaba el condado portucalense, que estaba anexo al Reino de León. Y por el otro lado teníamos a su hijo, Alfonso Enrique, que quería tener su propio reino. Por esos días esto de la terapia familiar parece que no era muy popular. Madre e hijo se ven enfrentados en el campo de batalla, donde Alfonso Enrique derrota a su propia madre, la detiene y la expulsa. Esto, y tras ganarle un par de batallas a los musulmanes, dice, ahora el rey soy yo. Y todo venía bastante bien, hasta que esto llega a oídos del rey de León, que era el dueño de estas tierras. Dice, ningún rey, porque si quiere ser rey, primero me tiene que ganar a mí. Ahorita no estoy para una guerra porque estoy peleando con los musulmanes. Lo que podríamos hacer sería un torneo de caballería. ¿Han visto las películas medievales? Cada caballero va en su caballo con su lanza. Se enfrentan, la suerte le sonríe nuevamente a Alfonso Enrique, le gana a su primo. Y su primo, tras la derrota, no le queda de otra que aceptar en 1143 el nacimiento del Reino de Portugal, con Alfonso Enrique como primer rey.
Vamos a dar un saltico en la historia de 200 años, siglo XIV, y nos vamos a encontrar con la primera crisis de sucesión a la corona portuguesa. El rey muere, no tenía hijos varones y su única hija estaba casada con el rey de Castilla. Él aprovecha esta situación y dice: mi amor, reclame la corona, unifiquemos los reinos, seamos más grandes y más fuertes. A los portugueses esto no les interesaba mucho, así que deciden coronar como rey al hermanastro del difunto rey, Don Joao I. Y Don Joao, después de que es coronado, empieza a ganar un miedo que no lo deja dormir por las noches. ¿Y cuál es? El miedo a que Castilla venga y lo invada. Así que va a empezar a buscar un aliado. ¿Dónde lo va a encontrar? En Inglaterra. En esa época las alianzas se sellaban con un casamiento. Y no se va a casar con nada más y nada menos que la nieta del rey de Inglaterra. Y esta boda va a ser con bombos y platillos. De hecho, es en esta ciudad. Más adelante les cuento un poquito más de este casamiento. Lo que nos interesa ahora es lo que surge a partir de este casamiento. El Tratado de Windsor, firmado en 1387, que dice que Portugal e Inglaterra son parceros, mejores amigos, besties para toda la vida. Algo que se lo toman muy en serio porque al día de hoy esta alianza sigue vigente, la alianza más longeva entre dos naciones. Vamos a dar otro saltico en la historia de 200 años, siglo XVI, y nos vamos a encontrar nuevamente con un problema de sucesión a la corona portuguesa, pero esta vez por una cuestión bastante misteriosa. Cuenta la leyenda que el rey Sebastián, un rey muy joven, tenía 18 años, se va a liderar una batalla en medio de África y en medio de la batalla desaparece. No se sabe qué pasó con el rey, nunca lo encontraron. Mientras tanto, el rey de España, que era primo y tío de Sebastián, tenía doble vínculo de familia, dice: nadie más que yo tiene derecho a esa corona, soy familia dos veces. Toma posesión de la corona portuguesa y esto se conoce como la Unión Ibérica. 60 años de dominio de la corona española sobre Portugal, hasta que los portugueses se cansan. Bueno, vamos a dar otro salto a la historia de 200 años, siglo XVI, y nos vamos a encontrar con la segunda crisis de sucesión a la corona portuguesa. Esta vez por una cuestión bastante misteriosa. Cuenta la leyenda que el rey Sebastián, un rey muy joven, tenía 18 años, no tenía hijos herederos, se va a pelear una batalla en África y en medio de la batalla desaparece. No se sabe qué pasó con el rey, nunca lo encontraron. Mientras tanto, su primo, el rey de España, era su primo y tío a la vez. Dice: nadie más que yo tiene derecho de cuidar de esa corona porque soy familia de Sebastián dos veces. Y va a tomar posesión de la corona portuguesa. Esto se conoce como la Unión Ibérica, 60 años de dominio de la corona española sobre Portugal. Hasta que los portugueses se cansan y dicen: porque mejor cada uno no cuida de su casa, y van a coronar aquí como rey al duque de Braganza, el hombre más influyente del país. Y él con su dinastía, la dinastía de los Braganza, va a gobernar Portugal por 400 años. Aquí van a pasar varios acontecimientos bastante inesperados, los cuales vamos a conocer en medio del recorrido. Por ahora ya tenemos las bases del tour, ya calentamos motores y estamos listos para seguir caminando. ¿Y qué nos vamos a encontrar acá? Bueno, primero tenemos la Catedral de Porto, donde finaliza nuestro tour. Al lado, casi al mismo tamaño de la catedral, tenemos el humilde Palacio del Obispo, manejando la humildad ante todo. El blanco. El blanco. En la parte baja tenemos los barrios más antiguos de la ciudad de Porto, Barredo y Miragaia. Después, esa cúpula de cristal que tenemos ahí, sí, es el Palacio de la Bolsa, construido a comienzos del siglo XX para mostrar el poder económico que estaban teniendo los comerciantes en esta ciudad. Es preciosísimo. Si les queda un espacecito, métalo ahí en el itinerario. Tiene 12 salas inspiradas en culturas extranjeras y la sala árabe es inspirada casi en el sur de España. Hermosísima. Esta es con entrada, 11 euros por persona y le incluye el guía para que lo tengan ahí. Después nos vamos a encontrar con el río Duero, uno de los ríos más importantes del norte de Portugal, y en la parte alta tenemos el puente Luis I, uno de los 6 puentes de la ciudad. Aquí me voy a poner muy seria en el tour. El puente están obligadísimos a cruzarlos, ya sea por la parte de arriba o por la parte de abajo, sacarse una fotico, porque si no, no los dejan salir en el aeropuerto, me van a pedir la foto. Cuando cruzan, lo primero que nos vamos a encontrar es el monasterio Serra do Pilar. Al día de hoy es una base militar, no se puede subir ni visitar, pero pueden subir al contrafuerte. Y desde ahí tiene unas vistas hermosas a la ciudad de Porto. Al lado nos vamos a encontrar con el Jardín del Morro, lugar por excelencia para ver el atardecer. Tiene buen ambiente, musiquita, huele un poco a Ámsterdam, ténganlo ahí en cuenta. Un ambiente bastante juvenil. Y también se llena más, es el lugar más turístico, pero yo llamo mi tour el tour de las alternativas. Les voy a mencionar otros miradores para que los tengan en cuenta. Otro sería el Mirador de las Virtudes.
También muy lindo, ambiente juvenil, este huele doblemente a Ámsterdam. Y tiene unas vistas a la desembocadura del río. Muy lindo también, sí, hacia abajo. Si quieren un ambiente más tranquilo, está el mirador de los jardines del Palacio de Cristal. Van, caminan un poquito por los jardines y también las vistas son a la desembocadura. Y si quieren un mirador auténtico, local, sin turistas, a buen precio, se van a ir a Fontainhas. Es un barrio local, las vistas son a la parte alta también del río y tienen dos barcitos ahí de gente portuguesa, tascas portuguesas, donde se toman una cervecita bastante bien. Ahí esa zona de restaurantes. Y hay una biblioteca muy antigua ahí, ¿no? Es una tienda biblioteca, ya les cuento un poquito. Bueno, ¿al frente? Sí, de aquel lado, ¿ves? También Hacia lo que abajo. estamos viendo... Son tortas, ¿verdad? Eso es Gaia. Sí, Gaia. Eso que estamos viendo es Vila Nova de Gaia, una ciudad totalmente autónoma, la ciudad de Porto. Y por estas problemáticas sociales que se están viendo últimamente, al día de hoy Vila Nova de Gaia tiene más habitantes que la ciudad de Porto. ¿Por qué? Porque los lugares que se vuelven turísticos se vuelven caros para residir. La gente vive en Vila Nova y viene a trabajar en la ciudad de Porto. ¿Vila Nova al frente? Sí. Ahí está acá, Porto. Y esto es Porto, son dos ciudades totalmente diferentes. La gente cree que es una sola, pero la separa el puente. La separa o las une, como deseen verlo. En la parte baja vamos a encontrar todas las bodegas de vino de Porto. Ahora yo quiero que ustedes se cuestionen, ¿por qué el vino de Porto está en Vila Nova de Gaia y no en Porto? ¿Por qué será? ¿Dónde está la bodega? Porque el puerto, porque te utiliza... La tierra de allá. Por plata, es por plata. Por la plata. Es más barato, ¿no? Más barato, la economía siempre mueve el toro. Siglo XVIII, de ese lado se le pagaban impuestos al rey y de este lado se le pagaban impuestos al rey y al obispo, que era casi el señor de la ciudad. ¿Ya vieron la casita del obispo? Sí, había que mantenerla. Había que mantenerla. A eso le vamos a sumar que el obispo tenía un hobby y no eran las manualidades. Era hacer iglesias. Y para eso también se necesitaba dinerito, ¿no? Sí. ¿Ya probaron el vino de Porto? Sí. Bueno, les voy a contar un poquito primero el vino de Porto y luego mi recomendación para que lo prueben. El vino de Porto, las uvas se cultivan en el Valle del Duero, a 120 kilómetros de aquí, río arriba. ¿Quién va a traer el uva aquí? Los romanos. Los portugueses empiezan a producir el vino, viene todo muy bien. Y nos vamos aquí a encontrar, siglo XVIII, un acontecimiento muy importante que cambia el rumbo del vino portugués. Inglaterra pelea con Francia. Y Francia le dice a los ingleses, aquí no hay más vino para ustedes. Los ingleses dicen, no, ¿cómo es posible esto? Sin vino no podemos estar. Así que van a empezar a buscar con quién comercializar. Llegan acá y encuentran en los portugueses con quién comerciar. Empiezan a comerciar y se van a empezar a llevar el vino en estos barcos que van a ver aquí, en los rabelos, el vino a Inglaterra. Pero había un problema, en medio del viaje el vino se picaba, llegaba vinagre, llegaba bueno para alinear ensaladas y ellos no querían alinear ensaladas, querían beber. Así que dicen, hay que buscar una solución a esto. ¿Y cuál va a ser? En el tercer día de fermentación, ponerle aguardiente al vino. Con esto tenemos un vino más estable, un vino fortificado, con mayor graduación alcohólica, pero más dulcecito. Baja muy bien, pero tengan cuidado porque pega. Lo recomiendo como aperitivo o digestivo. Una copita pequeñita para que lo prueben. Salud. Ahora, los ingleses se van a emocionar tanto con el tema del vino que se van a venir acá y van a poner sus propias bodegas de vino. Van a ver muchos nombres en inglés. La mayoría de bodegas son inglesas. Ya hablamos un poquito del vino. ¿Dónde lo van a probar? ¿Cuál es mi recomendación para que lo prueben? Se van a ir por todo el borde de Vila Nova de Gaia hasta el final, donde van a encontrar un mercadito de casitas rojas, el mercado Beira Río. Ahí van a encontrar en la parte frontal un par de bares. ¿Cómo se llaman? No sé. Cada que yo voy a hacer la tarea de recordarme el nombre, voy, me tomo la copa de vino y se me olvida que fui. Eso me pasó a mí. Pero ¿por qué lo recomiendo? Porque tiene la degustación de 5 copitas a 7,50 a buen precio. El mismo buen vino portugués que les van a dar en el centro, pero en el centro por ser turístico está 15. Y allá de plus tienen las vistas al río. Buenísimo. Ya, mercado Beira Río. Beira Río. Y entonces una pregunta, no sé si vas a explicarlo. Es que me he dado cuenta, en el supermercado estoy leyéndolos, que hay blanco. Hay blanco, Hay Tawny, dos Rubí. tintos, ¿no? Hay dos tintos, sí. El Tawny y el Vintage. Que es lo más dulce o lo más seco, ¿no? Sí, yo creo que para saber cuál es el que más te va a gustar, tienes que ir a hacer la degustación. Y ahí los prueba todos. Y si les Esas gusta son las todos, dos uvas de vino tinto que tienen aquí. tienen varias uvas. Ah. Son varias uvas.
Pero bueno, para el que también quiere saber más del vino, también está bueno que hagan una visita a alguna bodega y que les expliquen todo el Beino Río. proceso. Y todo. Más o menos las bodegas desde 20 comienzan los tours y al final les dan una copita también. Ya mucho vino, pero necesitamos meterle algo a la barriguita para acompañar el vino. Si no, ¿cómo quedamos para subir estas cuestas? Y para hablar un poco de la gastronomía portuguesa, tenemos que pensar que los portugueses fueron pioneros en la navegación. Primeros en conquistar 4 de los 5 océanos. O sea que el mar sí o sí tiene que estar en esa bandera. Mariscos, sardinas, ya está a la altura de las sardinas, bacalao por excelencia. Pero si hablamos de la ciudad de Porto, hay un plato que le da el nombre al gentilicio de esta ciudad. Tripas a modo do Porto. Suena rico. Él comió, ¿no? Sí, mondongo. Mondongo. Ajá. Callos con frijoles, porotos, verduritas y arroz. Sí, muy rico. Él comió. El Se plato es deshacía bastante él. rico, pero a mí lo que más me gusta de ese plato es la historia que hay detrás de ese plato. Cuando empezaron a salir las exploraciones marítimas, un buen día llega Trayaca y le dice a los ciudadanos de Porto: Porto, necesito que me donen sus mejores carnes, esas que se pueden conservar en sal y llevar para las exploraciones. La ciudad de Porto, en un acto de bondad, decide hacerlo. Y se queda con lo peorcito, con lo que no me podían llevar. Con las tripitas, el mondongo, las menudencias. Es lo único que hay, vamos a ser recursivos y empecemos a crear un plato para poder empezar a comer eso. Y empiezan a hacer este guiso con porotos y verdes. Y empiezan a comer. Normalmente en todos los países hay una pica entre las ciudades grandes. En este país es entre Porto y Lisboa. Llega el rumor a Lisboa que aquí están comiendo tripas y los de Lisboa se empiezan a reír. Ja, 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 los tripeiros, Dios, comiendo tripas. Y este rumor vuelve y llega a la ciudad de Porto. Y los de Porto dicen: a nosotros no nos van a molestar con eso, porque lo que nosotros hicimos fue un acto de bondad y van a tomar eso que los quería utilizar para molestarlos como símbolo de la ciudad. Al día de hoy, las personas de Porto se sienten muy orgullosos de ser los tripeiros. Aquí viene el primer tip del tour. Cuando estén en un restaurante y el mesero les diga: oiga, ¿de dónde son? Ustedes responden y les devuelven la pregunta. Y si el mesero les responde que de Porto, se le va a decir: tripeiro. Y él va a sonreír de oreja a oreja porque se sienten muy orgullosos, les sirve un poquito más de vino, la canastica de pan. Utilicen esto a su favor. A mí me ha funcionado bastante bien. Ahora, hablando de un plato que está muy famoso en las redes sociales por estos días, no sé si lo han escuchado, la francesiña. Escuché, sí. Un sanduchito bien light para mantener la figura. 2 capitas de pan, 3 tipos de carne, salchicha, chorizo, lo bañan en queso, se va al horno para gratinar, sale, se baña en una salsa que es una reducción de salsa de tomate, vino, especias, vino, piripiri, el ají portugués, se corona con un huevo frito y una porción de pan. Livianísimo. Tranquilito, ¿no? Para mantenerse en figura en el medio del viaje. Mi recomendación: se piden una para compartir y los que están solitos se la van a comer a la hora del almuerzo. Cuesta arriba, cuesta abajo para ayudar a la digestión. No se la van a comer en medio de la noche, porque suicidio en medio de las vacaciones, por favor, no. Ahora, hablando de cositas más amigables con nuestro colon, les voy a recomendar un par de pasabocas o de bocatas para cuando vayan caminando por la ciudad, les entra hambre, comen algo y siguen caminando. El primero, las bifanas. Pernil de cerdo laminado finamente, estofado en cocción lenta de 2 a 3 horas, con salsa de tomate, especias, un poquito de picante, lo sirven en un pancito crocante, viene muy bien. Y otro sería prego no pão, es un filete de ternera bastante jugoso. Los Ya, argentinos pero eso no lo calman, comemos. ya le voy a decir dónde lo comen, muy bien. Los argentinos ahí calman con las expectativas con la carne aquí, porque no es... Acá pescado. Tratamos de no comer carne. Ya, entonces pescado, Sí. bacalao. Los portugueses dicen que tienen Sardina, más de sardina. 1000 recetas de bacalao. O sea, más recetas que días al año. Pueden probar una diferente todos los días del viaje. El bacalao es espiritual. Mariscos también. Mariscos, donde recomiendo. En el centro no mucho. Hay 2 lugares que son muy buenos, pero siempre tienen mucha fila. El mejor lugar para comer mariscos sería del mercado Beira Río. Se toman un Uber y se van a un pueblito pescador que está a 7 kilómetros, que se llama San Pedro de Apurada. ¿Qué hicieron estos pescadores? El pescado se los pagaban muy barato y dijeron: ahora nosotros vendemos la experiencia completa. Van, sacan el pescado, pusieron una parrilla improvisada en medio de la calle, en su casita en el primer piso montaron un restaurante. Y ahí van a comer muy bien y bien auténtico. San Pedro de Apurada. Y ya para cerrar la experiencia gastronómica, ¿qué nos falta? Postre. El postre. Los Lo argentinos dulce. se olvidan de todo menos del postre. Muy bien. Postrecito Postre de por Belén. excelencia de Belén se come en Lisboa. En En la ciudad de Porto es el pastel de nata. Es igual, solo cambia el nombre porque
cada ciudad tiene lo suyo, ¿no? ¿Cómo reconocer el mejor pastelito de nata? Les cuento que yo hice un trabajo de campo exhaustivo en estos 3 años y medio viviendo en esta ciudad y los probé todos. El crocante y lo que está dentro, que no es nata sino la crema pastelera, tiene que estar lisa, no puede estar cuarteado. Lisito, brillante y ojalá con unas manchitas de quemado para más sabor. Como les decía, yo hice un trabajo de campo, me los probé todos para poderles decir cuáles son los mejores en mi opinión. Mantecaría y castro. Y ojo que esto no es publicidad pagada con pastelitos de nata. Esto es mi veredicto final. Ahora, ¿dónde van a comer todo esto que dijo la guía y toda la información? Yo preparé para ustedes un documento con mucho cariño donde está clasificados por presupuestos de 6 a 12, de 12 a 20, de 20 a 25, sardinas acá, francesina acá, mariscos acá. ¿Cómo obtener el documento? Me envían un correo electrónico al siguiente email y ahí les va a llegar el documento en PDF. Si querés con el momento, yo lo pido todo ese. Y el siguiente correo es en Porto, recomiendo @ y en asunto ponen la clave ultra secreta. En Porto recomiendo @gmail.com. Y en asunto, hola vale, la clave ultra secreta. Hola, vale. Hola vale. En Porto recomiendo @gmail.com. Y el ¿Por qué no me puedo conocer Sí, Colombia, Sí, Caribe. Ahora sí, Hola, vale. el que se quiera sacar unas foticos, estoy aquí, sirvo también de fotógrafa, el que tenga preguntitas, estoy aquí y ya continuamos. Como está en tu casa. Sao Bento da Victoria. Después venimos del mirador de la Victoria, al lado de una iglesia que era la iglesia de la Victoria. Victoria. Había una Victoria muy famosa por acá que le querían rendir homenaje. O le querían rendir homenaje a los ángeles de Victoria Secret. No, En esa época no. por ahí no va la cosa. No, es porque los cristianos quisieron dejar muy clara la victoria que tuvieron sobre los judíos. Siglo XVI, aquí es reubicado el barrio judío, que antes estaba cerca de la catedral. Y los dejan aquí, los meten a todos acá para poderlos tener más vigilados. Esto durante el periodo de la Unión Ibérica. Aquí los meten y como no el espacio no era suficiente, los judíos van a empezar a construir para arriba y para abajo. Muchas de estas casas tienen pasadizos secretos de una a la otra. Esto por la falta de espacio y segundo por seguridad, para protegerse en medio de la Inquisición. Otra cosa también muy interesante de estas casas es que del lado de la puerta tenían armarios empotrados, donde ponían los pergaminos y sus cosas religiosas y luego lo cubrían con una fina capa de cal, para cuando pasara la Inquisición no pudieran encontrar nada. Y también algo muy curioso, volviendo al tema de la gastronomía, aquí van a hacer un plato muy famoso en la ciudad, la alieira. ¿Lo han escuchado? No. ¿Qué no comen los judíos? Cerdo. Y los cristianos sí. Y vean que en los barrios de los cristianos ellos hacían unos chorizos, unos embutidos y los colgaban en la ventana para secar. Y los judíos ven ahí una opción para evadir a los de la Inquisición. Van a empezar a hacer embutidos de pollo con especias para simular los chorizos. Y los van a empezar a colgar en las ventanas. Para cuando viniera la Inquisición decía, Son cristianos. estos ya se convirtieron de fe, aunque no fuera así. Era más que todo para engañar. De puertas para adentro ellos conservaban su fe. Y este plato se quedó en la ciudad. Al día de hoy van a encontrar alieira de pollo, de pato, de cerdo, de todos los sabores. Normalmente lo sirven con un huevito frito, ensalada y patatas. Por si lo quieren probar, está bastante bueno. También venden en el supermercado por si se quieren llevar. Y lo que me pregunta acá, este monasterio al día de hoy funciona como teatro. Funcionó también, fue una base militar, lo utilizaron los militares y ahora funciona como teatro. Ahí hacen muchos conciertos de fado, Por si quieren ver un show de fado, la acústica del lugar es impresionante. Está bastante lindo, así que recomendado. Muy bien. ¿Estamos bien para continuar? Sí. Quiero que vayan dándole una miradita así por fuera de su edificio, porque después nos vamos a ubicar enfrente de él. A ver si logran adivinar qué era anteriormente. Y me habían dicho que esto podía haber sido Una cárcel. una cárcel.
Acertaron, claro, a los barrotes nos dan ahí una pista bastante. Construida hace 250 años sobre las ruinas de una antigua cárcel. ¿Y por qué la hicieron tan monumental? Porque la antigua cárcel estaba muy mal construida, se vino abajo y todos los presos se escaparon. Y dijeron, eso no nos puede volver a pasar. Y por eso lo van a hacer así tan monumental. ¿Por qué vamos a hablar de esta antigua cárcel y Palacio de Justicia? Porque aquí estuvo recluido uno de los personajes más importantes de la literatura portuguesa, Camilo Castelo Branco. Y él lo van a meter acá porque era un hombre que tenía un corazón muy grande. Podía querer a muchas y a todas por igual. Y el adulterio era algo que estaba penado por la ley. Este hombre se va a enamorar de Ana Plácido, una mujer que estaba comprometida con un comerciante brasilero muy influyente en esta zona. Y los dos se escapan. El comerciante va y los busca, los denuncian, los encuentran y los dos se van para la cárcel. Este hombre va a escribir más de 260 libros, pero va a ser en el periodo que está aquí recluido que va a escribir su obra más célebre, Amor de Perdición, basado en su propio drama. Y esta obra, sin espolearles mucho, les voy a contar que uno de los personajes muere de saudade. ¿Has escuchado esta palabra anteriormente? Saudade. Nostalgia. No tiene una traducción Recuerdo. literaria, pero está muy asociada a esto, un sentimiento de nostalgia, de melancolía, de recuerdo, de tristeza. Sí. Y como no tiene una traducción literaria, de alguna manera se tiene que expresar. Y es ahí donde aparece el fado, la música típica portuguesa que le da voz y sentimiento a esta palabra de saudade. Si quieren conocer algo auténtico de Portugal, tienen que ir a un show de fado, patrimonio material de la humanidad al día de hoy. Los portugueses se tomaron tan en serio el fado que crearon hasta su propio instrumento para tocar el fado, la guitarra portuguesa. Eso sí, les digo, si quieren ir a un show, alisten los pañuelos, porque mi novio es un roble y de allá salió llorando. Es bastante melancólico. Y si no quieren ir a un show y un día están así medio melancólicos en casa, ponen en YouTube una cancioncita de fado, sacan todo, el otro día están como si nada. Amor de Perdición, como les mencionaba, ese libro es el nombre que lleva esta plaza hoy en día, y la estatua que vemos al final de Camilo con la silueta de una mujer. ¿Cuál? No sabemos. Alguna de todas las que quiso mucho. Bueno, habrá agarrado de cada una lo De mejor. cada una pusieron ahí, hicieron mejor. ahí. Ahora, ¿qué funciona al día de hoy este lugar? Museo Nacional de Fotografía. Para el que le guste la fotografía, lo súper recomiendo. ¿Por qué? Porque cuando lo visitan en la parte alta tiene una colección de cámaras fotográficas, desde las más antiguas de mi tamaño a unas muy particulares de la época de la dictadura, en cajas de cigarrillos, en anillos. Está bastante interesante. Otra cosa muy buena es en la parte baja, el día de hoy tiene una exposición de Vivian Mariel, un fotógrafo que tiene más de 50 años de carrera. Para la exposición hay que pagar 10 euros, pero para el museo es gratuito. Si solo desean ver el museo, entran en la recepción, dicen que van para el museo y suben y visitan el museo. Valeria, a mí no me gusta la fotografía, no importa, igual lo súper recomiendo, porque cuando visitan este lugar se dan de cuenta el contraste social que tenía esta cárcel. En la parte baja, en celdas muy grandes, metían a los pobres, sin hacinamiento máximo, eso era métale nomás. Y si la familia no le traía comida o una cobijita, ahí se quedaba. Y en la parte alta, la parte de amarillo, estaba la gente que tenía dinero. Y si no tenía dinero, estatus, los VIP. Sí, Y estos sí tenían unas condiciones bastante diferentes. hoy es igual. Cada uno tenía su habitación, pisito de madera, biblioteca, escritorio, buenas vistas a la catedral. Los días lindos como hoy los dejaba salir a tomar solecito en los jardines. Su empleado que les traía la comida a diario. Como dice el señor, al día de hoy no ha cambiado mucho eso. Lo único que ha cambiado es para quién es la ley, ¿no? Claro. Está súper recomendado que lo visiten. En una de las salas tienen un poco de las fichas de cómo funcionaba la cárcel y cuentan un poco dónde estaba la habitación de Camilo y un poco más su historia. Si les queda un espaciecito, súper recomendado, gratuito, quedan pocas cosas gratis en la ciudad, así que para que lo tengan en cuenta. ¿Preguntitas? ¿No? ¿Estamos listos para continuar? Sí. Vamos. Si lo pasamos al español sería como los jardines de las cuerdas. No busquen las cuerdas porque no están. Esto se remonta a las épocas marítimas porque era aquí donde trezaban las cuerdas para los barcos. Les mencioné que Porto nace siendo una ciudad portuaria. Ah, hacia los puertos. Era aquí. Y si escaneamos rápidamente, algo que va a resaltar mucho va a ser la Torre de los Clérigos. Al día de hoy ¿Torre sigue de perteneciendo- cuánto? La Torre de los Clérigos.
Al día de hoy sigue perteneciendo a esta orden. Esta orden era una orden mendicante. Vivía de la caridad para la caridad. Tanto así que ese lugar funcionó como hospital por 170 años, para los menos favorecidos. Y estas órdenes hacían la iglesia donde les donaran un terreno. Les donan ese terreno y van a empezar a buscar a un arquitecto que les haga la iglesia. Por esos días estaba sonando el nombre de un arquitecto italiano que llegó a la ciudad de Porto a hacer unas reformas en la catedral, llamado Nicolau Nasoni. Y a Nasoni le pasó lo mismo que a mí. Se enamoró de Porto y no se quería ir. Así que cuando le ofrecen este trabajo, se dice que lo acepta por 3 motivos. El primero, tenía una excusa para quedarse. Tengo trabajo, no me puedo ir. Lo mismo que yo le digo a mi mamá cuando me dice que me devuelva. Mamá, estoy trabajando, no puedo. La segunda, porque era un hombre de fe. Tanto así que no le va a cobrar ni una sola moneda a la orden por hacer esta iglesia. Lo único que les va a pedir es que lo hicieran partícipe de la orden. Y la tercera, porque era un hombre muy inteligente. Él sabía que si hacía algo bien, más trabajo le podían resultar. Y sí que le salieron. Nasoni hizo más de 25 obras en todo el norte de Portugal. Ahora, en mi humilde opinión, Nasoni fue un poquito ambicioso. Porque los planos originales era hacer 2 torres y una iglesia monumental. Lo traen acá y le dicen, Nasoni, amigo, no hay el espacio ni tampoco el presupuesto. Así que él se va para la casa con las orejas para abajo y dice, ok, no puedo hacer lo que yo quiero, al menos déjenme hacer una sola torre y lo más monumental que yo pueda. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Lo consiguió o no lo consiguió? Sí. 75 metros de altura, totalmente hecha en granito, un material muy abundante en esta zona, estilo barroco, rococó, 225 escalones para llegar a la parte alta. No se me asusten que los 200 escalones son bastante tranquilos. Es la Catedral de Santiago, una de las torres. Sí, muy bonita. La parte alta es la más difícil de subir, solo los últimos 25 escalones. Oiga, pero el que suba va a ser recompensado con una vista panorámica de 360 de la ciudad. Por muchos años fue el monumento más alto de todo Portugal. Al día de hoy, el monumento más alto del centro histórico. Recomendadísimo. Los días soleados como hoy vale mucho la pena. Esta torre tuvo un par de funciones en la ciudad. No estuvo ahí solo para decorar la ciudad. La primera funcionó como faro para guiar a los barcos para que llegaran al puerto. La segunda, ellos estaban muy ligados a los comerciantes. Así que los comerciantes le decían, oiga, estamos esperando que en 2-3 días llegue un barco, especialmente los barcos británicos, a pagar el vinito que se llevaron. Y ellos desde arriba estaban pendientes. Cuando veían que se iba a acercar una bandera británica en los barcos, sacaban unas banderas a los costados. Con eso avisaban que al día siguiente el barco ya iba a haber llegado al puerto, para que los comerciantes fueran a cobrarlo de ellos. Y la tercera función funcionó como reloj de la ciudad. En esa época las campanas no eran automáticas, alguien tenía que ir manualmente tocarlas a las 12 en punto. Y con esto se le avisaba a toda la ciudad que era el momento de parar labores e ir a comer. La visita vale 10 euros. La iglesia se puede visitar de manera gratuita, es preciosísima. Y otra cosita también que les quería mencionar es, al lado de esta torre van a encontrar la parada del tranvía. Símbolo por excelencia de Portugal. En el país hay 2, el de Porto o el de Lisboa, con unas diferencias muy grandes. En Porto, por todas las obras que vamos a encontrarnos en la ciudad, solo quedan 2 líneas. La línea 18, que es la que sale de aquí, y los lleva al borde del río del lado de Porto. Y la número 1 los toma al borde del río y los lleva a la desembocadura del río en el Atlántico. Un paseo precioso. ¿Qué tiene que no me llama mucho la atención? Que al día de hoy está muy enfocado al turista. Solo los turistas lo toman. El de Lisboa tiene ese encanto de que sigue siendo transporte público local. Se mezcla el turista con el local y le da su encanto. Pero, el de Lisboa, el recorrido no está lindo como el de la ciudad. Así que punto para el de Porto. Ya después ustedes lo ponen en la balanza y deciden dónde hacerlo, pero al menos una vez en el viaje estaría lindo que lo hicieran. ¿Cuánto vale en la ciudad de Porto? Vale 6 euros, un trayecto, 8 euros, ida y vuelta. Valeria, me parece una turisteada, no lo quiero hacer. Perfecto, está en todo su derecho. Eso sí, se saca la fotico al lado. Y le tengo el plan B porque les dije que será el tour de las alternativas, ¿no? Sí. No sé si han visto estos buses de 2 pisos, Sí. los buses turísticos. Sí. Bueno, hay un bus de transporte público que se ve como un bus turístico, lo mejor de todo, vale 2,50 y hace el mismo recorrido del tranvía. Todo el bordecito del río
y los lleva hasta la desembocadura. Un paseo muy lindo, dura aproximadamente media hora, caminan un poquito, lo toman de nuevo y vuelven y los dejan en el centro de la ciudad. El bus 500 vamos a pasar cerca de la parada. Ok. Ahora, para la familia, sería 7,50, me parece muy caro, le tengo la alternativa. Se pueden ir en Uber, que es muy económico en esta ciudad el Uber. Eso sí, no anden en el centro porque hay mucho tráfico, pero ahí para las afueras vale la pena. Y si 6 euros, 7 euros, 5 euros les parece caro, les tengo la alternativa ABCD, el Bolt, el Uber portugués. Se baja en este aplicativo, funciona igual que un Uber, pero cuando uno se registra por primera vez, los primeros viajes tienen 40, 50, 30% de descuento. Así que sale bastante económico. Esto también lo pueden utilizar para que vayan al aeropuerto, aunque el transporte público de la ciudad funciona de maravilla. Para pagar el bus lo pueden pagar en efectivo, en tarjeta, en lingotes de oro, aquí todo lo reciben, ¿listo? Ok, buenísimo. ¿Preguntitas? No. ¿Estamos listos Perfecto. a continuar? Vamos. La vista parecen una, pero son dos. Y son conocidas como las iglesias gemelas. Ahora ustedes péguenle una miradita y me dicen qué tan gemelas le parece que son. Poco. Solamente la parte de arte. Poquito, ¿no? Tal vez mellizas, primas por ahí, pero gemelas, Un gemelas. aire. Un aire. Bueno, vamos a conocerlas un poquito más a ver si se parecen en la historia. Siglo XVII tenemos las carmelitas descalzas, mano izquierda. Muy sobria, llamativa por tener un solo campanario, un estilo barroco. Al lado tiene lo que era su antiguo claustro. Al día de hoy es una base militar. Y después al otro lado tenemos la iglesia del Carmo, siglo XVIII, un estilo barroco, rococó, sobrecargada. La fachada también es hecha por Nasoni, hablamos anteriormente de él. Y a un costado nos llama la atención el panel de azulejos tan grande que tiene. Los azulejos en las iglesias se utilizaban para transmitir la palabra de Dios para la población que no sabía leer en muchas ocasiones. Ahora, ustedes en sus viajes, yo veo que son muy viajeros y muy cultos, o en sus ciudades han visto dos iglesias juntas. No. Existen muy pocos casos en el mundo y eso se debe a una razón. Había una bula papal que impedía que dos templos cristianos compartieran pared con pared. Y estas dos iglesias, aunque parece que están juntas, no lo están. Están separadas por una casa, la casa más angosta de la ciudad de Porto. La ventanita blanca, Sí. eso es una casa. Mira. No, al día de hoy es un museo. ¿Y cómo viene la historia de esa casa? Claro, siglo XVII, llegan las carmelitas, hacen su iglesia. Estas órdenes también eran órdenes mendicantes, donde les donan el terreno, hacen la iglesia. El terreno al lado estaba libre, siglo XVIII llegan las otras. Y cuando van a hacer la iglesia, le dicen al arquitecto, oiga, sí o sí la iglesia tiene que estar aquí, pues no se puede estar pegada a la otra. Y el arquitecto se manda esta idea brillante, ok, te construyo una casita miniatura y ya no están pegadas una con la otra. Idea, pero asombrosa. ¿Esta de acá de quién es? ¿De La quién del es? Carmo. Ah, del Carmo. Al día de hoy, la casita escondida se puede visitar. ¿Quién vivió ahí? Primero, los que construyeron las iglesias. Segundo, algunos sacerdotes porque tiene pasadizos a la iglesia del Carmo. Y tercero, se dice que en la época de los 70 vivió ahí un conserje, tan solo con sus 11 familiares. Así que ahí debía reinar el amor y la buena convivencia para convivir, ¿no? A eso le vamos a sumar que esta familia era muy creativa porque la casita no tenía baño. Ah, no. Para que esté curioso, la casita escondida vale 7 euros la visita y se puede visitar el claustro y la parte alta con esa entrada. Las iglesias se pueden visitar de manera gratuita. Y para el que le guste las iglesias, llegó a la ciudad que era. Y hay dos muy bonitas que les voy a recomendar para que pasen por el frente, les saquen la fotico y las miren. La primera es Capela das Almas. Es una obra de arte, está en plena calle, recubierta de más de 15.000 azulejos. Está en la calle Santa Catarina. Y al finalizar esa calle se van a encontrar con la Plaza Batalia. Y ahí enfrente van a tener la iglesia de Santo Ildefonso. Tiene unas cúpulas góticas y está llena de azulejos también, es una preciosura. Y para el fanático de las iglesias, le tengo la iglesia que le va a dejar la boca abierta. La iglesia de San Francisco. ¿Por qué tan particular está? Porque solo tiene 300 de kilo de oro en su interior. Totalmente recubierta de oro. Es una preciosidad. Por fuera no dice mucho, pero cuando uno entra sorprende. 11 euros por persona, porque hay que mantener el oro. Esa sí hay que pagar. Y para el que quiera conocer la prima de San Francisco, la iglesia de Santa Clara está a 20 metros de la catedral donde termina el tour. Esta tiene un estilo barroco, también con oro, no tanta como su prima, pero está más económica, esta vale 6 euros y también es muy bonita. Ahora hablemos un poquito de dónde estamos parados.
Esta plaza, conocida como la Plaza de los Leones, por la fuente que tenemos ahí a mi costado. Y cada que recorran esta zona van a terminar aquí. Esto tiene una fuerza electromagnética que siempre lo trae a uno aquí. Y si están caminando por acá y les entra hambre por esta callecita que está llena de grafitis, la calle Sada Noroña, van a encontrar muchos restaurantes de tapeo portugués. ¿Cómo elegir el mejor? Con el siguiente tip. Ustedes van a ir mirando caras de la gente que está sentada en las mesas. Si la gente está así, ahí no se debe comer muy bien, porque cuando usted come bien, está contento, pasando un buen momento, ahí no se sienten. Utilicen eso. Y después, si se quieren tomar una copita para la tarde, un ambiente más chill, más local, les tengo la calle con las 3 D. Bueno, barato y buen ambiente. De la iglesia se van derecho y en la calle de las Oliveiras. Ahí es donde los locales, como yo, se van a tomar la copita. Más tarde nos encontramos allá. ¿Y el tour sigue allá? Dale. Mentira, no, pero está bastante bueno. Y para finalizar, hablemos de este edificio que tenemos acá, la Universidad de Porto. A mí algo que me llamó mucho la atención cuando empecé a estudiar sobre Portugal fue darme cuenta que no van a haber sino solo 2 universidades en todo el imperio portugués hasta comienzos del siglo XX, cuando construyen esta universidad y la de Lisboa. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que acceder a la educación era un privilegio para unos pocos. Y si vivías en alguna colonia de Portugal, nunca, pero nunca ibas a tener acceso a la educación. Y esta problemática estuvo muy presente en toda la historia de Portugal. Tanto así que en la época de los 70, en plena dictadura, la tasa de analfabetismo era el 35%. Y en las zonas rurales llegaba el 45%. Pero lo que más me sorprendió cuando seguí investigando fue darme cuenta que al día de hoy es del 3%. En solo 50 años ellos revertieron eso así. Totalmente de admirar. Y si hablamos de la literatura, los portugueses, amantes a la literatura, van a encontrar muchos antiguos cafés literarios y la ciudad con más librerías por metro cuadrado en el mundo. Ahora, mi siguiente pregunta es, ¿cómo está ese portugués por aquí? Maliño. Bueno, les cuento que no van a tener ningún problema. Cuando yo llegué acá, había vivido 2 años en Brasil. Entonces yo llegué toda cachera y ya hablo portugués. Y no era tan así. Y también no tuve ningún problema. Cualquier portugués de a pie te habla 2, 3, 4 idiomas. Ellos escuchan el acento de nosotros, cambian a un español perfecto. Pero en mi opinión nunca está de más hacer un pequeño esfuerzo por conocer las palabras poderosas en el idioma del país que estamos visitando. ¿Cuáles son las palabras de poder? Obrigado. Obrigada en femenina, obrigado en masculino, buen día, boa tarde, boa noite. Cerveza. Con licencia sería permiso y cerveza es cerveza. Ya con esto tienen las palabras más importantes, no importa cómo las pronuncie, porque ellos les van a entender y se van a agradar de que ustedes están haciendo un pequeño esfuerzo en su vida. Para el que quiera más portugués, doy clase los jueves, no cobro mucho, ya mejoró mucho el portugués, pero ya con eso tienen las bases. ¿Ahora estamos listos para continuar? Sí. Vamos a todo el mundo ha escuchado sobre esta librería y vamos a conocerla un poquito más para saber por qué está toda esa gente aquí haciendo fila. Eso me llama la atención. Esta librería tiene 120 años y es fundada por un francés de apellido Chardon. El nombre del fundador todavía se ve sobre la puerta, letras doradas. Sí. Y esta librería funciona muy bien por muchos años. Y después el hombre fallece. La librería está un poco deteriorada y la familia no estaba ni ahí con la librería, así que deciden venderla. Aparecen los hermanos Lelo, la compran y la restauran totalmente. Le van a poner esta fachada neogótica. En el interior se van a encontrar en el techo unos vitros espectaculares. Todos los estantes son tallados en madera y va a tener una escalera de doble espiral. Preciosísima, una de las más lindas de la ciudad. Ahora, ¿ustedes creen que toda esta gente está haciendo fila porque es muy bonita? No. No. ¿Están ahí? Algo gratis. No, de gratis no hay nada. No, la gente está ahí por un chisme, por la copucha, por el cotilleo. Porque la escritora de J.K. Rowling vivió en la ciudad de Porto en la década de los 90. Y dicen que ella se va a inspirar en estas escaleras para hacer las escaleras de Hogwarts, de la Casa de los Magos. Claro. Ahora, ¿quién le gusta Harry Potter? Pero todo por eso. Yo no lo haría y me gusta. Y por el Instagram también. Bueno, yo no quiero romper el corazón, pero la escritora pone en el 2020 un tuit que dice: no conozco la librería Lelo, me dijeron que es muy bonita y espero tener la oportunidad de visitarla en algún momento de mi vida. ¿Cuál es la versión de la librería? Nadie más que la escritora sabe en qué se basó para sus libros. Si ella dice que no fue acá, aquí no fue y nosotros no tenemos nada que ver. Ahora los hechos.
La escritora vivió acá por 3 años, a 100 metros de las iglesias que vimos anteriormente. Fue profesora de inglés 2 años en este edificio, en la Universidad de Porto. Casada con un profesor portugués, una mujer amante a la literatura. No visitó la librería más llamativa de la ciudad. Raro. Cuentan las malas lenguas que cuando este rumor empieza a correr en las redes sociales, empiezan a llegar los fanáticos, todos con una capita y una varita saltando por la librería haciendo Esto empieza a incomodar a la gente local que venía a comprar y dejan de venir. Y la librería entra en crisis. Así que van a tomar la decisión de empezar a cobrar 3 euros por la entrada. Como todo va subiendo, al día de hoy son 12 euros por persona. ¿Que no vende el libro? Sí vende libros. Dicen las malas lenguas que tal vez la escritora entró en contacto y te dijo, oye, tú eres la librería de Harry Potter, yo soy la escritora de Harry Potter, ¿cómo voy a ir con una comisión? Y la librería le dijo, amiga, aquí no hay nada para ti, yo estoy facturándola lindo y tú nunca me has mencionado. Y tal vez por eso ella pone el tweet, lo que le dio efecto rebote, porque más famoso la hizo y más curiosidad empezó a generar en la gente. La escritora va a mencionar algunas cosas de su periodo vivido aquí en la ciudad de Porto. La primera, que los primeros capítulos de su obra las va a escribir en la cafetería Majestic. Esta cafetería está ubicada en la calle Santa Catarina. Pasamos, sí. Después de que ya dijo eso, también tiene fila y los precios se fueron. Carísimo. Los precios se fueron. El café 6 euros. El café está a 6 euros, el capuchino 8 euros y el desayuno continental está cerca de los 40. Eso sí, la cafetería es preciosísima, los meseros están muy bien vestidos, tienen un piano de cola que lo tocan a veces en vivo. Es un espectáculo. Mi recomendación, ¿cuál es? A diferencia de la librería, ellos no cubren la ventana y desde afuera se puede ver. Pasen, le sacan la fotico y luego se toman el café en algún lugar cercano porque hay muchas opciones. Otra cosa que ya va a mencionar es que se va a inspirar en los estudiantes de la Universidad de Porto y va a tomar el atuendo que ellos usan. Aquí van de corbata y con elegante y con una capa. Ella dice que toma esa capa para ponérsela a los magos. Y lo tercero que ella menciona es que va a tomar la figura de Salazar, el dictador de Portugal, y lo va a utilizar para inspirarse en uno de los villanos, en Salazar Slytherin. ¿Quién es? Salazar Slytherin. Slytherin. Sí. Eso. Ella dice que eso lo que reconoce durante su estadía en la ciudad de Porto. Ahora, para visitar la librería, las entradas se compran de manera online por horarios. Y la entrada vale 2 euros por persona. El que la quiera visitar, el mejor horario, el de las 6 de la tarde. No hay tanta gente, se puede disfrutar un poquito más, porque el aforo que tiene son 100 personas por cada hora, por cada horario. Entras y sales. Entras y sales porque es muy pequeñito. Das una vueltita y sales. Cambio a las 6, puedes estar un poquito más tranquilo, ver los detalles. ¿Cómo sacarle provecho a esos 2 euros que pagaron para entrar ahí? Comprando un libro. Tienen todos los clásicos en español, todos son de editorial propia, bordecito dorado, un souvenir bastante lindo. El más económico está en 16 euros. No es caro, y ahí se recupera. Te devuelve la entrada. Ahí también está, Te devuelve la entrada. claro. Con el libro. Te devuelven la entrada con el libro. Le descuentan del valor del libro. El libro vale 16, usted ya pagó 12, pone el excedente. Ahí valdría la pena. Ahí vale la pena. Ahí vale la pena. Sí. Tienen muchos libros buenos. Ahí también tienen Amor de Perdición, para el que quedó curioso y quiera saber el desenlace de la historia. Está bastante bueno. ¿Preguntitas? ¿Está listo para continuar? Nocturna de la ciudad. Esta es la información importante. Aquí es donde está la fiesta. 365 días del año disponible de las 6 de la tarde a las 4 de la mañana. Pero vamos a conocer un poquito qué había antes de la fiesta. Siglo XIX, como su nombre dice, galerías al estilo parisinas. Aquí trajeron las bodegas textiles y las boutiques de lujo para que la gente adinerada viniera a comprar sus vestidos, y esto funciona muy bien por muchos años. Hasta que un par de años después esto empieza a ir en caída libre porque aparece el antecesor al Temu. China con productos más económicos, más baratos, y esta industria empieza a peligrar. A eso le sumamos que mantener estos edificios en esta ciudad que llueve tanto y tiene mucha humedad es bastante costoso. Como la gente no venía a cobrar, quiebra rápidamente esta industria y esta zona empieza a quedar abandonada. Para esa época no había alumbrado público, era muy oscuro, la gente le da una sensación de inseguridad y no vuelve por acá. Esto queda abandonado un par de años hasta que en el 2003 a alguien se le ocurre utilizar una de las antiguas bodegas textiles como bar. Abre un bar
y la fiesta de la diversión es un negocio que no se va a pique, más bien va para arriba. Esto genera un efecto dominó y empiezan a abrir un bar al lado del otro. Al día de hoy la vida nocturna se encuentra en estas calles. No se dejen engañar, ahorita no dice mucho, pero estas calles tienen el efecto Fiona, Cenicienta. De día uno, de noche otro. Pasen a las 6 de la tarde y se van a dar de cuenta. Mi recomendación, ¿cuál es? La recomendación de la guía. Primero van a hacer la previa en la calle Las Oliveiras que les mencioné, que es más tranquilo, se toman una copita y ya cuando entren en calor y quieran venir y bailar y tomar, es aquí donde van a venir. Ahora, segunda recomendación, no se pueden ir de la ciudad sin probar el cóctel de la ciudad, el Porto Tonic. ¿Cuánto? Porto Tonic. Porto Tonic. Ah, no es chistoso, nada. No gin tonic. Esto es una reversión del gin and tonic, donde el gin se lo dejamos a los ingleses y utilizamos producto local de Porto. Vino blanco de Porto con agua tónica, rojita de limón, súper refrescante, baja muy bien. No se tomen más de 3. Se lo digo por experiencia propia. Yo también ya hice el trabajo de campo en esto. Y sé que 3 es el límite suficiente para otro día estar bien para recorrer la ciudad. ¿Listo? Ok. Ahora también yo sé que ustedes tienen unos horarios bastante interesantes para la comida. Y les voy a contar cómo son los horarios en Portugal. Y la recomendación por si les entra hambre o les coge la tarde para ir a comer. Los horarios de comida son de 2 a 3, 3 y media. Y de 7 a 10, 10 y media cierran las cocinas. Para que no terminen en el McDonald's, hay una cafetería portuguesa que está abierta normalmente hasta las 2, 2 y media de la mañana. ¿Dónde estaban las iglesias gemelas? Sí. A la derecha, cafetería Piolo. Y esta cafetería tiene un nombre muy particular, Piolo. Si lo pasamos al español sería cafetería Piojo. ¿Y cómo viene esto? En la época de la dictadura era prohibido que 2, 3, 4 personas estuvieran en la calle hablando. ¿Por qué? Porque estaba la PIDE, la policía del estado, que vigilaba la conducta de los ciudadanos. Y como esta es una zona de universitarios, normalmente los más revoltositos son los universitarios. Así que ellos empiezan a buscar un lugar donde refugiarse para tener sus debates, para poder hablar. Y empiezan a frecuentar esta cafetería. Esta cafetería era un espacio público, cualquier persona podía entrar. Así que ellos van a crear un código para que si viene una persona de afuera, cambien el tema o hablen más bajito. ¿Y cuál es ese código? Cuando llegue alguien se va a empezar a rascar la cabeza a todos. Entre ellos funcionaba fabuloso, pero llegaba alguien de afuera, llega a un lugar, todo el mundo se rasca la cafetería. La cafetería de los piojosos, yo por acá no vuelvo. Así que la cafetería, en homenaje a esta pequeña revolución de estos estudiantes, va a cambiar su nombre a Cafetería Piolo. Si la visitan van a encontrar en el interior muchas placas que le han hecho las facultades en reconocimiento y manteniendo la relación entre estudiantes y esta cafetería, que está muy linda. Muy bien. ¿Listos? Listos. Ahora, por último, importantísimo, en esta ciudad que se toma Super Bowl. No pidan Sagres No, porque pero no llega. le meten los dedos. No llega. Se consigue, pero le meten los dedos. Sí. La cerveza de la ciudad, Sí. Super Bowl. No La que Sagres. toma esta noche. Eso, Super Bowl. ¿Y cómo pedir la cerveza? El de 20 es un fino. Fino. El de Fino. Fino. El de 30 es un príncipe. Y medio litro es una caneca. Dicho, sí. Hubo un acontecimiento que marcó la ciudad. El terremoto del 1 de noviembre de 1755. Terremoto, luego tsunami, luego incendio, la ciudad quedó devastada. Este terremoto fue de escala 9.0 y tuvo sus réplicas en todo el país. Y aquí van a quedar con mucho miedo de que esto pueda volver a acontecer. Así que van a cambiar el modelo de cómo construirían las casas. Y van a empezar a construir así, con ventanas muy amplias para repartir el peso de la fachada. Y balcones muy angosticos. En caso de que se cayeran, seguía habiendo espacio para evacuar. Otra cosa que va a cambiar también va a ser el modelo de cómo se cobran los impuestos. Se va a empezar a cobrar impuestos dependiendo de los metros de la fachada. Y como los Como en portugueses son Ámsterdam. muy inteligentes, van a decir, ok, entonces vamos a empezar a construir angostico y para arriba. Como en Ámsterdam. Sí, muy similar. Otra cosa también que van a hacer los portugueses es que se van a juntar varias familias para compartir ese impuesto. Y van a tener varios pisos y varias puertas, porque vivían juntos, pero no revueltos. Cada uno tenía su entrada independiente. Van a encontrar muchas casas que tienen 2 números, 3 puertas o 4 números. Al día de hoy, como la ciudad de Porto es patrimonio de la UNESCO, no se puede tocar nada a la puerta. Yo creo que ser cartero en esa época aquí debía ser divertidísimo, ¿no? Otra cosita que les quiero hablar son de los azulejos, que resaltan mucho en todas las casas portuguesas.
Y para eso les cuento primero quién los trajo. Los traen los musulmanes. Y ellos lo utilizaban de una manera muy diferente. En el piso, con figuras geométricas, tipo mandalas, no con rostros, respetando su religión, y era ahí donde rezaban. Cuando lo traen, a los portugueses les viene fabuloso. ¿Por qué? Porque casi todas las ciudades de Portugal están de cara al Atlántico. Y querían protegerse del salitre. Y le sumamos que en la ciudad de Porto llueve muchísimo y está construida mayormente en granito, una piedra muy porosa que retiene humedad. Así que empiezan a cubrir todas las fachadas para proteger la casa. Y esto también sirve para mostrar el estatus de las personas. No todo el mundo tenía el dinero para llenar la casa de azulejos. ¿Por qué? Porque ¿cómo se hacían los azulejos de manera artesanal? Se cogía un molde y se llenaba de arcilla. Dependiendo de la humedad de la arcilla, podía demorar de 2 a 3 meses en secar. Cada azulejo. Después eso se llevaba al horno a 1110 grados por 18 horas. Se sacaba, se le daba su capa de pintura, se volvía a cocinar, se sacaba, hasta que estuviera finalizado. Entonces los menciono porque más adelante vamos a ver muchos azulejos, más de 20.000 juntos, y cuando uno sabe el trabajo que hay detrás de eso, le da un valor mayor. Ahora, los azulejos que van a encontrar en las casas los van a encontrar de diferentes colores, tamaños, con texturas, pero los azulejos de iglesias, estaciones, ayuntamientos, por norma, casi siempre son azul con blanco. ¿Y esto a qué se debe? Que cuando los portugueses llegan a Macao, se van a encontrar con la porcelana china. Y esto era el lujo en su máximo esplendor. Esta porcelana pertenecía a la dinastía Ming. Los portugueses dicen, bueno, nosotros no tenemos eso, pero tenemos azulejos. Así que van a tomar esos colores y se los van a empezar a poner a sus azulejos. También luego se van a volver los colores de la monarquía portuguesa. Y más adelante los vamos a ver un poco rápido. ¿Estamos listos para continuar? Sí. Vamos. Tertulia literaria. Funciona muy bien por muchos años hasta que después, crisis, quiebra. Aparece McDonald's y le dicen, oye, tú tienes una ubicación que me interesa demasiado, quiero comprarte el lugar. El café le dice, se lo vendo con una sola condición, no puede tocar nada de la decoración original. McDonald's no le pone mucho color porque lo que le interesa es la ubicación y lo compra, sin saber que esta condición lo haría el McDonald's más lindo del mundo. En el interior tiene una decoración de la década de los 30, unas lámparas muy lindas y unos vitros en la parte de atrás. Precioso. Mi recomendación, entran, le dan una miradita en la tarde, salen y no compran nada. Porque la ciudad de Porto ofrece muy buena comida como para que compren en el McDonald's. Además, como es el McDonald's más lindo del mundo, en la factura tiene un recargo. Comió en el McDonald's más lindo del mundo, 10 euros. Mentira. Pero sí, mis amigos que han comido ahí dicen que es un poco más costoso que los otros. Ya por finalizar, el antiguo Café Imperial tenía una mascota, un águila imperial. Y McDonald's no se quiso quedar atrás. Está ahí. Y McDonald's dijo, ok, tú tenías suerte, yo también voy a tener mi águila. Tienen una águila contratada para que espante las palomas. Sí. Esta es la única terraza de la ciudad que no tiene palomas. Este águila tiene su contrato de trabajo, seguridad social, vacaciones, todo. Trabaja sus 8 horas ahí, cumple su función y luego se va para la casa. Vamos a pasar por el frente a ver si ¿Puedo está. hacer una Sí. pregunta? Acá fue donde festejó el Porto cuando Sí. salió campeón. Sí, Era está todo acá. césped, me Sí. dijeron. 500.000 personas, nos dijo más o menos, un compatriota tuyo era el día, un chileno compatriota tuyo. Dice que vinieron a festejar acá la Copa Europea que ganó el Porto y ahí decidieron poner esto porque se la... Para que hubiera un espacio donde haber manifestaciones Claro, y que no y destruyan. celebraciones. Esto antes tenía unos jardines preciosos y tuvieron que cambiarlo absolutamente para eso. Eso me justamente. acordé. ¿Cuánto hora más tenemos se puede hacer? Lo puedo ampliar. ¿Cuánto hora más tenemos de tour? Hasta la 1:30. En la 1:30 acaba el tour. Nos quedan 2 paradas. ¿Estamos listos para continuar? No cobran para entrar, no me cobran ahí. No, todavía no cobran. Esperemos que no cobren de aquí a un futuro. La estación de trenes de San Bento. Esto antes de ser una estación de trenes era un convento, el convento de San Bento. Pero después de las guerras civiles que les mencioné anteriormente, donde perdió Miguel y todas las órdenes habían apoyado a Miguel, cuando Pedro Gana dice, no me apoyaron, van a ser expulsadas todas las órdenes y esos territorios vuelven al Estado. Y un buen día llegan acá y le dicen a todas las monjas que para la casa. Y las monjas dicen, pero ¿cuál casa si esta es nuestra casa? ¿Para dónde nos vamos a ir? Dicen que no se van a ir a ningún lado porque había una ley que las protegía y decían que no pueden expulsar a las monjas a menos que muriera la última en un convento. Van a llegar a un acuerdo y le dicen, ok, las vamos a dejar que vivan acá
hasta que muera la última, pero no pueden recibir a nuevas novias. La última monja va a vivir aquí 35 años sola. Le llamaban la inmortal. Sola. Se fueron muriendo las otras y ella quedó aquí tirando resistencia, porque ella sabía que cuando se muriera el convento se venía abajo. Y fue tal cual así, 2 meses después empiezan a construir esta estación de trenes. O sea, imagínense la paciencia, 35 años esperando para construir esto. Todo esto son del tiempo del convento. No, porque el convento se tiró todo abajo. Y construyen de cero esta estación. ¿En qué año? Comienzos del siglo XX. 1900. Sí, 900. Ya habían esperado 35 años para construirlo. A eso le vamos a sumar que faltaba la decoración. Como les mencioné hace los azulejos, aquí hay más de 20.000, tomó su tiempo. El artista Jorge Colazo se tomó 11 años en finalizarlos. Los termina y los envía y los pegan acá. ¿Qué nos cuentan estos azulejos? La historia de Portugal. Esto es una biblioteca, pero artística. Vamos a aprender un poquito lo que estamos viendo. Comenzando arriba, en el techo, con el río Minho y el Duero, las fronteras naturales del condado portucalense que les mencioné. Al día de hoy la frontera con Galicia y el Duero, que lo vimos, el río más importante de Porto. Sí. Pasamos a este lado y en la parte de abajo nos vamos a encontrar con el rey de León. En el momento en que se entera que su primo Alfonso Enrique se nombró rey de sus tierras. Mira la cara del rey. Contento no está. No. Y en la parte de arriba nos vamos a encontrar con el torneo de Valdevez. Cuando Alfonso Enrique se enfrenta a su primo, le gana y se reconoce el nacimiento del reino de Portugal. A mis espaldas, en la parte alta, nos vamos a encontrar a Don João I y a Filipa de Lancaster. El casamiento del siglo que les mencioné, lo que selló la alianza entre Inglaterra y Portugal. Y esta boda fue, pero con bombos y platillos. Les cuento que a mí al día de hoy no me han invitado a un casamiento. Pero yo me estoy guardando. Para cuando me inviten sea como el de estos dos. 15 días de fiesta y diversión, todo a presupuesto de rey. O sea, imagínense la fiestica. También se dice que después de esta fiesta es que la población de Porto creció de manera exponencial, ¿no? Después de esta fiesta. En la parte de abajo nos vamos a encontrar con el cuarto hijo de esta parejita, Enrique el Navegante, como es conocido, también llamado el Infante de Sagres. En el momento en que llega a Ceuta y la conquista, Ceuta antes de ser española fue portuguesa. Y este es un momento de inflexión en la historia de Portugal, siglo XV. ¿Por qué? Porque esta conquista le abre las puertas a África y se les pone a los portugueses un nuevo objetivo en la mira: llegar a las Indias, crear una ruta alternativa a la ruta de la seda, y van a empezar a buscar la manera de llegar a las Indias. Vuelve el infante a Portugal, crea la escuela de Sagres, donde se va a juntar los mejores astrónomos, cartógrafos, marineros, se crean las bases de la navegación y salen a explorar el Atlántico, el océano. Consiguen llegar a las Indias y es aquí donde Portugal deja de ser un reino para convertirse en un imperio. Porque llega a India, llega a Macao, llega a Nagasaki, Indias Molucas, llega a Brasil, Taiwán, y crece de una manera exorbitante. El reino de Portugal crece tanto que finaliza en 1999 cuando pierde su última colonia, Macao, que se la debe ceder. ¿Qué año, perdón? 1999. Hace poco. Hace poquito. Uno de los imperios más largos. Ahora vamos a encontrar escenas cotidianas del norte de Portugal en estos paneles. Comenzando con el que tenemos en la esquina, con escenas religiosas, procesiones. Abajo tenemos las penitencias. Después nos vamos a encontrar con la vendimia y abajo tenemos los rabelos, donde se transportaba el vino del río Duero que les mencioné. A este lado tenemos escenas agrarias. Portugal siempre ha estado muy ligado al campo. Y para finalizar encontramos mercados, fiestas y festividades. Si van caminando por la ciudad van a encontrar muchos mercados callejeros, algo muy típico del norte de Portugal. Ya para finalizar vamos a hacer un viaje en el tiempo en la evolución del transporte en esta ciudad. Comenzando ¿dónde? En esta esquina, con los celtas y los romanos. Vamos a avanzar aquí cuando llegan los bárbaros. Arriba van a encontrar los musulmanes, el nacimiento del reino de Portugal, y de este lado van a pasar todas las dinastías con sus cortes en sus carruajes. Esto hasta comienzos del siglo XX, cuando llega el tren a la ciudad de Porto. Un viaje por el tiempo.
sé cómo está el itinerario de ustedes estos días, por ahí ya me contaron un poquito. Pero bueno, para quien no está en auto, de aquí salen los trenes a las ciudades cercanas del norte de Portugal. Los tickets se pueden comprar ahí en la oficina o en las maquinitas, un ticket por persona. Mis recomendados, que lo veníamos hablando, Guimarães como primera opción, antigua primera capital de Portugal, con su castillo medieval y el centro que es precioso. Braga, por el monasterio de Bom Jesús. Y el tercero sería Aveiro, que es conocido como la Venecia portuguesa. Pero calma con las expectativas, no se ilusionen mucho, porque de Aveiro a Venecia hay un trecho largo. Hay un trecho. Es un pueblito muy pintoresco, pero para una tardecita, una caminadita, se toman un Uber y van a la Costa Nova, a las casitas de colores, se sientan al borde de los canales, se toman una cervecita, ven los barquitos y vuelven a la ciudad. Sí, Braga y Guimarães mucho más. Si tuvieras que elegir una sola, Guimarães seguro. Guimarães, me suena. Guimarães. Guimarães. Guimarães, esto. Guimarães. Ahí está escrito. Guimarães. Braga lo único que tenés es la iglesia de Monte Jesús. Es una iglesia que está en una colina y que tiene una escalera enorme. Pero bueno. Pero Guimarães vale la pena. Es precioso. Es medieval, es una ciudad medieval. Enteramente. Tiene una plaza. Precioso. divina. Sí. Patrimonio también de la humanidad. Patrimonio de la humanidad, sí. ¿Estamos listos para continuar? Sí. Vamos. Out. Un mercado gastronómico. ¿Qué hicieron aquí? Juntaron a todos los chefs de la ciudad, especialmente los de estrella Michelin, y llevaron la comida portuguesa al siguiente nivel, a un nivel más gourmet. ¿Es el lugar más económico para comer? No. ¿El lugar más turístico? Sí. Pero es más económico comer aquí que en un restaurante Michelin. Y hay lugares que están buenos. Si están por aquí les entra hambre, se dan una paseadita. Y también si están por aquí y necesitan un baño, pueden pasar los baños de manera gratuita. Esta información es muy importante. Muy. Y los baños están impecables. Eso que vemos allá arriba que parece una nave espacial, no lo es. Es una sala de pruebas para vinos más especiales como un reserva, una copita de vino más Premium. premium. Si quieren pasar o no, no es tan importante. Cuidado atrás. El mercado que sí recomiendo mucho El boleado. es el boleado. Un ¿Dónde mercado pasamos? insignia de la ciudad. Hermosísimo. Tenemos restaurado hace 3-4 Sí. años. Está precioso. Donde los puestos siguen siendo de personas portuguesas y es para tapeo. Ahí van caminando, lo que les llame la atención, van picoteando, está bastante. Eso originalmente fue así, Era un mercado también. de pescado. Sí, de pescado y local, porque bien sí, rural, sí, bien sí. salvaje. Sí, sí, sí. Lo fueron Hay restaurando. Oh, el pueblo voló. Boleado. B-O-L-H. Todo cerquita. Sí, a 2 calles de los aliados. Pero hay de todo, ¿eh? Es de Es una todo. florería espectacular, una De- florería espectacular. Después Sí, para comer tenés vos ves la gente con la copita por todos lados. Se no, come no, muy muy bien lindo. para picotear y probar Es varias grande, cosas. es Y grande. es No, grande. no. Es extenso, Ah, muchas cosas. Ahora, sí, también está en el documento. Está ahí explicadito en el documento. Ahora, si quieren llevarse la latica de sardinas, la conserva, el embutido, todo de recuerdo, en el mercado, como se ha vuelto turístico, los precios Más subieron caro. un poquito. Como Pero el ese es súper. el tour de las alternativas. Cuando salen del mercado, la calle paralela es la calle Sada Bandeira. Y si salen del mercado por la parte de atrás, tienen la Fernández Tomás. Sí. En esas dos calles van a encontrar muchas mercerías tradicionales portuguesas. Entre más vieja, obsoleta, perdida en el tiempo, más auténtica es. Y ahí van a encontrar a buenos precios la latica, todas estas cositas para que compren ahí. Yo incentivo mucho que apoyen el mercado local, porque es el mercado que no puede morir. Si Obvio. no, cuando vuelvan a la ciudad de Porto, solo vamos a encontrar Claro. ahí Hop en la Sí, ciudad. sí. Sí. Y tú me hablabas de la tiendita de sardinas del otro lado de Villanueva de Gaia y de la librería. Eso ahí venden bolinho de bacalao y al lado venden sardinas. Sí. Son tiendas preciosísimas, recomiendo que entren, les den una miradita, pero son ultra, hiper, mega turísticas. Sí, Sí. Si entran y les gusta algo, cómprenlo, pero sepan que hay más alternativas para comprar. Perfecto. La latica las pueden encontrar ya. Y el bolinho de bacalao que venden ahí está como en 15 euros con la copita de vino. Un bolinho de bacalao en una tasca portuguesa vale 1 o 2 euros. Para que lo 15 tengan en euros. cuenta. Claro. Se volaron. Sí. Es un negocio redondo. Si van y les O sea que de llama la noche es muy atención, linda la zona, todos Sí. los restaurantes que hay, va mucha gente de paseo y está Claro. ese puente gigante que
Es un paseo lindo para hacer. Sí, al atardecer es muy lindo el Sí, lugar. Muy lindo. recomendado. ¿Qué estamos hablando? ¿Del lado del río? Sí, Sí. Ah, sí, sí, sí. La Nueva Era. Ah, Vilanova, Ese que sí, sí, es caro, ¿Dónde sí, es están las caro, sí, tiendas? es caro. Pero ahí ya tienen la alternativa. ¿Estamos listos para continuar? Listo. Nuestra última parada. Está con el ataque. Muy bien, genial. ¿Están cansados? Genial. Tienen energía para recorrer el resto de la ciudad en la tarde. Bueno, llegamos a la parte más alta de la ciudad, donde termina nuestro tour, pero paradójicamente donde todo comenzó. Aquí en la colina más alta fue donde los celtas fundaron el primer poblado, Cali, Buscaron lo más alto siempre. para protegerse. Así que podemos decir que estamos en el lugar donde nació esta nación. ¿Qué nos encontramos aquí? El monumento más antiguo de la ciudad, la Catedral de Porto, siglo XII. Ha tenido un par de reformas siglo XVI, siglo XVIII, cuando le agregan el rosetón y las cúpulas góticas. Al lado tiene su claustro y ya después pueden encontrar el humilde Palacio del Obispo en su máximo esplendor, también hecho por Nicolau Nasoni, siglo XVIII. Y de todo lo que les mencioné en el recorrido, si yo tuviera que elegir una cosa para visitar, solo una, sería la Catedral de Porto. Sí o sí. 4 euros por persona y les permite subir a las cúpulas, la parte alta, y también visitar el claustro. El claustro es muy gótico, pero está lleno de azulejos azul con blanco que le da mucha luz, mucha vida y mucha autenticidad. Otra cosita que nos encontramos acá es ese pelourinho. ¿Saben para qué funciona eso? Al español sería conocido como picota. Ahí te colgaban. Ahí en los ganchos colgaban a la gente que se portaba mal, más que todo para exhibirla. Que ahora se portan bien, y no lo mandar- cuelgan más. Ya no lo cuelgan. También ponían unas jaulas gigantes donde los metían ahí todo el día. Ah, El original de la ciudad está ubicado en la Riviera, en la zona medieval, pero fue demolida hace muchos años. Y ahí es donde aparece Salazar, un personaje muy importante en la historia Sí. de Portugal, Sí. que manda a hacer esto, a recrear uno para mandarle un mensajito a la ciudad de Porto. Bastante querido él, ¿no? Y ahora para lo último, desde el último periodo histórico, nos quedamos en la dinastía de los Braganza. Ya les mencioné Pedro, las guerras liberales, que Pedro hacía parte de la dinastía de los Braganza. Y vamos a llegar al momento en que se termina esta dinastía. En 1908, cuando asesinan al rey y al hijo heredero a la corona en las calles de Lisboa. Se acabó la monarquía en Portugal. 1910 se instaura la Primera República, apodada la República de los 15 minutos. Esto nos dice que muy bien no les fue. Crisis, golpes de Estado, a esto le vamos a sumar el paso de la Primera Guerra Mundial, donde Portugal sale totalmente devastado. 1926 los militares hacen otro golpe de Estado. Esta vez toman el poder y se dan de cuenta que ellos no saben gobernar. Así que van a buscar al mejor economista del país para que les ayude con la crisis tan fuerte que estaban teniendo. ¿Dónde lo van a encontrar? En Coimbra. Antonio de Oliveira Salazar, catedrático en Economía y en Derecho. Y le ofrecen el Era puesto. profesor, Era un catedrático, era un hombre culto y educado, tradicional, no militar. Y le ofrecen el cargo de ministro de Economía. Y él lo asume y dice, ¿por qué no? Y va a ser lo que se conoce como el milagro económico portugués. De la crisis y la miseria, un solo año, un superávit. Lo convierten en el Mesías del pueblo, todo el mundo decía, ese es, los militares también, le empiezan a tener mucho respeto y confianza, y se les ocurre la grandiosa idea de ponerlo como primer ministro. Y él dice, ese trabajo lo puedo hacer, pero con una pequeña condición. ¿Será que me dejan hacer mi propia constitución? ¿Será mucha cosa? Nadie pone objeción porque ya han hecho muchas cosas positivas, ni el pueblo ni los militares. Y es ahí donde el pueblo portugués, sin darse cuenta, entra de cabezas al Estado Novo. 48 añazos de dictadura, la dictadura más larga ligado al campo. Portugal entra en una burbuja, mientras Europa avanza, Portugal seguía siendo agrario, se queda atrasado en el tiempo. Y la cosa se va a complicar más en la década de los 60. ¿Por qué? Porque África se empieza a revolucionar. Las colonias ya no quieren ser colonias. tenían que sostener La ONU los ejércitos intercede, para claro, las colonias. Sí. La ONU intercede y le dice a todos los países que suelten las colonias. Portugal dice que no, que ese era el legado del imperio portugués y no lo debe dejar ir así nomás. Van a seguir siendo mías a la buena o a las malas. Y va a iniciar una guerra, especialmente en Angola, Guinea-Bissau, Mozambique. Empieza a mandar militares a combatir a África. En un momento empieza a tener baja de militares. A Salazar se le ocurre la grandiosa idea de poner un servicio militar obligatorio. 2 años de entrenamiento en Portugal para mandarte 2 años a combatir a África, donde muy pocos volvían, más allá de la guerra, las enfermedades, las condiciones.
muchos no estaban de acuerdo con esta guerra. Y no sé si vieron en nuestro recorrido muchas casas abandonadas. Sí, yo vi un poco. Muchas vienen de este periodo histórico, porque hay muchas familias que empiezan a desertar del país. En todas las familias había un padre, un hermano, un hijo que no quería, que lo llevaban por una guerra que no había pedido. Y se van, empiezan a desertar. Claro, si hace la gente para el ejército, si es agrícola no le queda gente tampoco para trabajar en campo. Claro, en Portugal cada vez más crisis. Claro. Y gastando recursos. Empiezan a migrar masivamente. Si agrícola no tengo gente para trabajar en Claro. campo, entonces... Dime. No genera. Ya llegó ahí. Ya llegó, metiendo la velocidad. Las guerras continúan, todo cambia, año 68. Salazar se desliza, golpe letal en la cabeza, pero no se muere. Salazar queda muy mal, casi que no puede hablar, pero le van a hacer creer los siguientes 2 años que él seguía gobernando el país. Le traían periódicos, juntas, algo como el show de Truman, pero a la portuguesa. Mientras tanto, el país lo gobernaba Marcelo Caetano, su mano derecha, que se erguía con las guerras en África, hasta que los militares y todo el mundo se cansa y dicen, esto es insostenible. Los militares desde África dicen, vamos a crear un golpe perfecto para acabar con esta dictadura. Se van a demorar 5 años planeando el golpe perfecto, porque ellos ya no querían más guerra. Y ya tenían como ejemplo lo que había pasado en España, la guerra civil. Decían, tiene que ser de manera pacífica o nada. 5 años llevando a cabo el plan, planeándolo, cuando desembarcan en Lisboa el 24 de abril de 1974. ¿74? 74. Desembarcan en Lisboa y lo primero que hacen es tomar la radio principal. Ponen una canción, la canción del momento, pasa desapercibido para la gente, pero para los militares en las bases, no. Ellos saben que esta es la primera señal de prealistamiento para salir cuando llegue la segunda señal. Pasada la medianoche, emiten la segunda señal con una canción censuradísima por el régimen, la canción de Grandola de Vila Morena, que Soy más o menos Afonso. lo que dice es el pueblo junto al que más ordena. Con esto la gente queda un poco inquieta y los militares entienden que esta es la señal definitiva para salir y tomarse las ciudades. Lisboa, Porto, Coimbra, Faro, salen los militares. 25 de abril de 1974, amanece la ciudad de Lisboa totalmente tomada por los militares. La gente que no entendía muy bien qué pasaba, porque hasta ese momento los militares estaban del lado del Estado, el que puede se queda en la casa y el que no se va a trabajar. Coincidencialmente ese día un restaurante estaba de aniversario y iba a haber un fiestón y le iban a dar un clavel a cada mujer que viniera a cenar. Con lo que está pasando, llegan todos los funcionarios y el jefe dice, todo el mundo para la casa porque no va a pasar nada. Una de las camareras ve que sobre la mesa hay muchas flores, muchos claveles. Le dice, jefe, ¿y los claveles? Con lo que está pasando, la puerta llena de militares, el jefe no estaba ni ahí con las flores. Le dice, Celeste, si quieres tómalos, pero por favor márchate a casa. Ella toma todos los claveles que le caben en sus manos y se va para su casa. En el camino se encuentra con una tranca militar y un militar se le acerca y le dice que le regala un cigarrillo, que está ahí desde las 3 de la mañana y desea fumar. Ella se pone muy nerviosa, empieza a retroceder, le dice que no fuma, pero que le va a ayudar a buscar un cigarrillo. Mira a su alrededor, se da cuenta que solo está rodeada por hombres militares, lo que la pone aún más nerviosa, y ella en voz titubeante le dice que no tiene, pero le va a ofrecer lo único que tiene. Y saca de sus manos un clavel. Se lo ofrece al militar y el militar, al ver el pánico que había causado en esta mujer, decide aceptarlo. En sus planes no estaba tener un clavel en las manos, así que lo va a poner en la punta de su fusil para desencartarse, pero sin saberlo le está mandando un mensaje muy fuerte a Celeste, de que los militares venían en son de paz. Los dos se miran a los ojos y se les ocurre tomar el resto de claveles y repartirlos en la tranca militar. Estos militares se desplazan a la plaza principal donde Marcelo iba a dar un discurso y se ponen de espaldas a ese lugar. Y la gente desde las casas empieza a asomarse y ve militares marchando con claveles, algo que les llamó mucho la atención. El pueblo también entiende el mensaje, salen de sus casas eufóricos con claveles y la plaza principal se llena de claveles. Eso se conoce como la revolución de los claveles, una revolución preciosísima con un balance muy positivo, solo 3 bajas, finalizando con una dictadura de 48 años. Muy buena. Ese día los portugueses recuperaron algo que ellos consideran perdido hace casi 50 años, la libertad y la esperanza. Una historia preciosísima que habla de la resiliencia y la esperanza. Que habla de la resiliencia del pueblo portugués. Me parece una historia muy bonita. Y ya para finalizar, ¿qué les deseo a ustedes?
que les pase lo mismo que me pasó a mí, que Porto les robe su corazón, o que mejor aún, que ustedes decidan dejarlo aquí de manera voluntaria, sin llegar a un extremo tan radical como Pedro, pero que decidan dejarlo en estas calles y tengan un motivo para volver y que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias Gracias. ¡Bravo! y espero que la hayan bueno. disfrutado. Te faltó cantar Grándola Vila Morena. Me faltó ahí. ¿Están seguros que quieren escucharme cantar? No, no, que yo cante. tengo la versión original, yo hago Fonso, y es hermosa la canción, es hermosa.